Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sección de jueves del ciclo de jueves de caridad de SECA. Mi nombre es Patricia Palomera, soy la coordinadora de la sección de modelos de gestión de SECA y hoy tengo el placer de moderar esta sesión dedicada a la metodología Lean y en particular a la presentación del manual de bolsillo Lean. Este manual lo hemos desarrollado en el seno de la sección de modelos de gestión y en colaboración con la sección de procesos y nace con la vocación de ser una herramienta práctica y accesible alineada con los sistemas de gestión de calidad que ayude a profesionales y gestores sanitarios a comprender y aplicar la metodología Lean en sus organizaciones y siempre con un foco en el valor para el paciente y la mejora continua. Para ello, para presentar esta guía, contamos con con profesionales de amplia experiencia y una reconocida trayectoria tanto en calidad asistencial como en gestión por procesos e implantación real de Lean en organizaciones sanitarias y que además han formado parte del comité editorial del manual. Para iniciar esta sesión vamos a contextualizar el origen y el enfoque y los objetivos del manual. Para ello voy a dar paso a Olga, Olga Roca, enfermera y referente en calidad asistencial y seguridad del paciente, con más de 30 años de experiencia profesional vinculada a la calidad en el ámbito sanitario. Olga es actualmente presidente de la Sociedad Gallega de Calidad Asistencial, es miembro de la Junta Directiva de la SECA. Ha desempeñado responsabilidades clave como jefa de Servicio de Calidad Asistencial del Servicio Gallego de Salud y directora de Enfermería Hospitalaria. Cuenta con una sólida formación en calidad, seguridad del paciente y metodología LIM y amplia experiencia como auditora en normas de calidad y docente en programas de posgrado y formación especializada. Actualmente es enfermera de calidad en el Hospital Universitario Lucus Augusto de Lugo y es coordinadora de la Estrategia 2024-2028 de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente del SERGAS. Y bueno, como he dicho antes, ha participado en el desarrollo de este manual. Hola, Olga, ¿qué tal? Hola, Cuando buenas quieras. tardes. Gracias, Patricia. Buenas tardes. Hola, pues bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar que esperamos que os resulte interesante y sobre todo útil, ¿no? Para poder implementar la filosofía y la metodología Lean en vuestras organizaciones. Como bien dijo Patricia, esto fue una iniciativa de SECA que nos propone, bueno, pues a los tres ponentes que participamos esta tarde, la elaboración de una guía con la intención de que sea útil para los profesionales y que la utilicen, pues esto, como una herramienta o como un manual para la implantación de dicha metodología. Si me podéis pasar, por favor, la primera diapositiva. Bueno, mientras me la ponen, deciros que primero os haré una introducción de lo que es la guía, simplemente cuál es su función y su misión, y luego pues haré una breve exposición de 10 objetivos / principios de la metodología Lean para que los tengáis en cuenta cuando toméis la decisión de realizar esta implementación en vuestros servicios, organizaciones, etc. Al final de las exposiciones volveréis a verme a mí porque haré la parte de las conclusiones y luego pues pasaremos a los luegos y preguntas. Pues nada, contaros que el objetivo de esta guía, como ya más o menos os lo he adelantado, es que os sirva como un manual práctico que os oriente tanto a las organizaciones como a los equipos o a los individuos en la aplicación de estos principios y en la elaboración de las herramientas Lean, ¿no? Para que os sirvan para mejorar los procesos, eliminar los desperdicios y generar, por lo tanto, más valor para el paciente. Como os dais cuenta, no deja de ser una mejora continua, ¿no? Que sabéis que es uno de los pilares fundamentales de la calidad. Como os comenté también en la presentación al principio, os voy a hablar de 10 objetivos fundamentales que tiene la metodología Lean, ¿vale? Que los vamos a ir viendo de uno en uno para que os sirvan también de idea, ¿no? Uno de los objetivos importantes es establecer una dirección clara, efectivamente. Es importante definir qué significa Lean dentro del contexto de la organización
y cómo le hemos de aplicar a sus procesos. Esto es fundamental para que la gente entienda el porqué, entienda el sentido y entienda la necesidad de aplicación de esta metodología. Otro de los objetivos sería estandarizar la metodología en sí misma, es decir, asegurarse que todos los equipos utilizan los mismos principios, utilizan las mismas herramientas, que son las que luego os explicarán Bárbara y David, como es el VSM, como es el 5S, el A3, Spaghetti, etcétera, y que además todos utilizamos un lenguaje común. Esto también sería fundamental. Otro principio de Lean es la eliminación de los desperdicios. Efectivamente, esta metodología nos va a ayudar a identificar, a reducir las actividades que no aporten valor. Sabéis que en metodología Lean es lo que llamamos mudas, que todos estáis de sobra familiarizados con esta palabra. De esta manera optimizamos los recursos y optimizamos también los tiempos. Fomenta la mejora continua, lo dije en la primera diapositiva, es decir, que nos sirve para promover una cultura de aprendizaje, una mejora constante de tanto de los procesos como de los productos como de los servicios. Bien, involucrar al personal. Este objetivo, este principio me parece básico y fundamental. Tenemos que contar siempre, siempre con los profesionales. No podemos hacer en unos despachos, los grandes expertos, elaborar la metodología, llegar al servicio, implantarla, sin tener en cuenta a los profesionales. Tenemos que escucharlos, tenemos que hacerlos partícipes, tienen que integrar los grupos de trabajo, tienen que liderar los grupos, porque si no va a ser imposible la implantación, porque ellos son el valor más importante, el activo más importante que tiene cualquier organización. Y sin ellos, francamente, no va a funcionar porque los profesionales realmente lo que quieren es encontrarle sentido a lo que hacen, ver el porqué de este procedimiento y ver para qué se hace y para qué sirve. Por lo tanto, es importantísimo involucrar y darles una participación activa, tanto en la identificación de los problemas como en la creación de soluciones, como en la elaboración de los indicadores, etcétera. Otro objetivo sería el alinear los objetivos estratégicos, es decir, que la organización tiene que estar alineada con Lean y Lean con los objetivos de la dirección. No podemos estar al margen de la estrategia de la dirección, sino que la dirección debe de conocer cuál es la estrategia Lean y para qué sirve y para qué se utiliza y meterla incluso dentro de los objetivos de la propia organización. Importante también es el aumento de la eficiencia. Efectivamente, si nosotros mejoramos la productividad porque vamos a optimizar los recursos y además vamos a simplificar los procesos aplicando la metodología Lean, evidentemente vamos a aumentar la eficiencia. Es bastante lógico todo, ¿no? Calidad incrementada. Bueno, pues sabéis que la calidad va enfocada a tener en cuenta las expectativas de los pacientes, clientes, en este caso nuestro, serían pacientes, y aumentar su satisfacción. Eso, evidentemente, es un principio de la calidad. Con lo cual, mediante grupos focales, mediante entrevistas, mediante encuestas de satisfacción, tendremos que ver cuáles son las expectativas de los clientes para poder mejorarlas y aumentar la satisfacción de los mismos a la hora de los servicios. Bueno, en cuanto a la adaptabilidad, que es otro principio Lean, pues tenemos que tener en cuenta que esto es una organización que está en un cambio permanente, tanto a nivel organizativo como a nivel operativo, como a nivel de equipos, etcétera, y que es muy cambiante y además de una forma muy rápida, ¿no? Con lo cual, todos estos cambios que se generan dentro de la organización, del entorno y del propio mercado, bueno, pues nos hace que tengamos que ir adaptándonos permanentemente a todos estos cambios, tenerlos en cuenta para aplicarlos, porque efectivamente lo que sí está claro es que Lean no es un cambio puntual, Lean no es un ciclo que se cierra, sino que es, pues es una mejora, un proceso continuo de mejora, con lo cual nunca estará cerrado y podremos ir mejorando y avanzando en el proceso, ¿no? Y finalmente, otro de los principios fundamentales y objetivos de Lean es medir y seguir los resultados. Sabéis todos de sobra, porque me imagino que hay mucha gente implicada en calidad y que entiende este lenguaje, que lo que no se mide no se hace, ¿no? Por lo tanto, tenemos que fijar unos indicadores, proporcionar unos indicadores y proporcionar unos métodos para evaluar este impacto de las mejoras que vayamos implementando, medirlas y participar, como dijo Patricia, y como os vuelvo a repetir yo, y lo iremos más veces a lo largo de la tarde, la mejora continua, ¿vale? Bueno, hasta aquí mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Olga.
A continuación, entramos ahora en el bloque central de la sesión, en el que se presentarán las principales herramientas de Lean recogidas en el manual desde una perspectiva aplicada y vinculada a la gestión de procesos asistenciales. Doy paso ahora a Bárbara Martínez de Miguel, farmacéutica y bioquímica especialista en radiofarmacia, con más de 20 años de experiencia en el ámbito sanitario. Bárbara es actualmente coordinadora de calidad y gestión por procesos y responsable de la unidad de radiofarmacia del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, donde además lidera la implantación de Lean Healthcare y es responsable de la oficina Kaizen del centro, impulsando proyectos de optimización de procesos y en un hospital de alta complejidad. A lo largo de su carrera profesional ha combinado la práctica asistencial con responsabilidades de liderazgo en gestión sanitaria. Desde 2005 dirige la unidad de radiofarmacia del hospital, una unidad de referencia nacional de la preparación, control y dispensación de radiofármacos diagnósticos y terapéuticos. En el ámbito de la gestión institucional, coordina el desarrollo del plan de calidad del hospital, participando en la definición de objetivos estratégicos de calidad, la normalización documental y el seguimiento de indicadores asistenciales. Su actividad se centra especialmente en la gestión por procesos, la mejora continua y la implicación de los profesionales en iniciativas de calidad y proponiendo las metodologías estructuradas de análisis y rediseño organizativo. Así que nada, Bárbara, muchas gracias por estar aquí. Nos introducirás tanto las herramientas VMS como la herramienta A3, destacando su utilidad en las organizaciones sanitarias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Yo lo primero, aparte de daros la bienvenida a todos los que os hayáis podido conectar, que sabemos que no son las horas más apetecibles, y agradeceros que estéis aquí con nosotros. Quería agradecer a la SECA, primero por la oportunidad de participar en este webinar, pero fundamentalmente por la posibilidad que nos dio de elaborar este manual de bolsillo y participar en él, ¿no? Que ha sido, la verdad es que ha sido una experiencia bastante positiva para nosotros. Han sido meses de elaboración de la guía, pero bueno, al final ha dado su fruto y creo que ha gustado bastante. Como decía Patricia, yo voy a empezar por contaros un par de ejemplos de herramientas. Los que habéis hecho un ojo al manual habéis visto que hemos desarrollado cuatro herramientas. Son muchas más las herramientas que tiene esta metodología, pero bueno, queríamos que fuera algo muy, muy útil para vosotros para comenzar, ¿no?, a utilizar esta metodología en vuestros hospitales. Si habéis podido revisar el manual, pues habéis visto que están divididas en estas 4 áreas: las herramientas que trabajan la estrategia, las herramientas para estandarizar, las herramientas de calidad y mejora continua y las herramientas de análisis de flujos. En la imagen que tenéis a la derecha, que la tenéis también en el manual, se ilustran un poco todas las herramientas que tenemos dentro de la metodología Lean. No es importante tampoco la clasificación, pero bueno, sí que hemos querido un poco desarrollar en este manual una de cada tipo, ¿no? Una de estrategia, estandarización, de calidad y de análisis de flujos. Y eso es un poco lo que tenéis en el manual. Yo creo que son 4 herramientas básicas que todos podemos empezar a desarrollar si queremos implementar esta metodología en los hospitales. Yo voy a comenzar con la herramienta VSM o Value Stream Mapping. Para mí quizás es una de las herramientas más potentes que tiene la metodología. Ahora cuando os la explique vamos a ver que esta propia herramienta algo incluye varias de las otras herramientas que habéis visto en la ilustración, y además es una técnica, es una técnica de gestión clave para poder mejorar los procesos que tenemos en el hospital, ¿no? Es una herramienta que nos va a permitir visualizar, que nos va a permitir analizar y optimizar todos nuestros procesos, beneficiando, como decía Olga, que es muy importante tanto a los profesionales como a los pacientes. Y para mí es una herramienta muy potente porque va a ir dando respuesta a todos esos principios Lean que nos ha contado Olga tan detalladamente antes. En definitiva, es una representación gráfica de todos los pasos que tienen nuestros procesos, desde que comienza el proceso hasta que termina, indicando todas aquellas actividades que se suceden, tanto las que tienen valor como las que no tienen valor, porque se trata de tener una foto de la situación actual, ¿no? Vamos a ver, una vez que podamos hacer esta representación gráfica, qué cosas aportan valor y qué cosas no están aportando valor y las podemos mejorar. Al final es una forma de analizar el estado actual que tenemos y de poder desarrollar el estado futuro, es decir, ese proceso
que es nuestro proceso ideal y nuestro proceso eficiente. Y nos va a ayudar a visualizar cómo lo estamos trabajando. De esta manera, ¿qué podemos hacer? Pues descubrir o detectar áreas que necesitan que mejoremos en nuestros procesos. Por tanto, el objetivo de esta herramienta es detectar los desperdicios o mudas, como decía Olga, que lo llamamos en el lenguaje Kaizen, ¿no? Y oportunidades de mejora para poder optimizar, para hacer más eficientes nuestros procesos, nuestros flujos de trabajo. Nos va a ayudar a identificar todas aquellas actividades o aquellas tareas que no están generando ningún valor en nuestros procesos ni para los pacientes ni para nosotros los profesionales. Fundamental, y Olga ya lo ha adelantado, pero en esta herramienta es imprescindible, es la participación de todos los actores. Que cada vez que queramos dibujar un USM, tenemos que contar con todos los actores que participan en el proceso para que prácticamente yo me atrevería a decir que en todas las herramientas Lean es importante esta participación, pero en esta es fundamental. Si no tenemos a todos los que participan en el proceso, no vamos a tener una representación real de nuestro proceso y sobre todo no vamos a poder aportar las soluciones que realmente nos van a hacer nuestros procesos más eficientes. Tienen que estar todos los estamentos, todas las profesiones, todas las especialidades para que esto tenga éxito y es uno de los puntos más importantes, ¿vale? Además, es una herramienta, yo me atrevería a decir, que ayuda a mejorar la comunicación dentro del hospital. Lo estamos diciendo, van a intervenir todos los actores del proceso y esto hace que podamos compartir qué visión tenemos del proceso, que podamos compartir los problemas que detectamos y, sobre todo, que entre todos implementemos o por lo menos propongamos las soluciones para poder abordar esos problemas que hemos detectado. Y cuando practicas esta herramienta te das cuenta, ¿no?, de cómo mejora la comunicación entre todos cuando estamos acostumbrados a que nosotros en cada sitio, en cada área, cada uno desarrolla su trocito del proceso y no ve más allá. Y nosotros que en la oficina Kaizen pues nos dedicamos un poco a escuchar a la gente que participa, escuchas como, pues fíjate, es que yo no sabía que cuando esto me llegaba a mí había pasado por todos estos trámites. Fíjate, claro, yo no me he tenido en cuenta que si yo hago esto, a ti te pasa al otro. Por ejemplo, los celadores nos decían, es que nunca me habían preguntado a mí por soluciones, ¿no? Siempre me había venido todo impuesto y yo sé realmente lo que está pasando. Entonces, es muy potente a la hora de comunicación y eso genera una cultura de mejora continua y una cultura de calidad bastante potente en los hospitales, que es uno de los objetivos de la metodología Lean. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto es un poco un esquema de cómo lo solemos hacer en el hospital, de los pasos que solemos hacer. Lo primero es definir el problema, tenemos que tener un problema, un proceso que queremos mejorar y los objetivos, es decir, dónde queremos llegar. Si yo visualizo un problema en un proceso quirúrgico, bueno, pues dónde quiero llegar, qué quiero obtener de esa mejora, ¿no? Y en este primer paso hacemos la definición del equipo. Esto es fundamental, casi que es el paso más importante de todo el proceso, ¿no? Definir el equipo de trabajo y establecer un cronograma. Y es importante porque no nos podemos dejar a nadie fuera para que esto tenga éxito. Luego informamos a todos los involucrados y si nosotros no informamos de lo que estamos haciendo, cuando queramos implantar medidas que salgan de nuestro estudio del VSM, no vamos a poder desarrollarlas por la resistencia al cambio. Si todo el mundo está informado, esa resistencia se disminuye drásticamente. Formamos en herramientas Lean. Por ejemplo, si vamos a utilizar USM, pues formamos a la gente en esta herramienta para que puedan desarrollarla. Nosotros lo único que hacemos es acompañarles en el proceso. Después ya hacemos ese análisis de proceso, el dibujo, esa representación gráfica de nuestro proceso, con todas las actividades que se desarrollan, identificando esos desperdicios, esas mudas, que ahora vamos a ver qué tipos tenemos. Y luego añadimos dos herramientas, por eso os decía que engloba varias herramientas, que es el Gemba y la experiencia de pacientes. Siempre que dibujamos un USM, nosotros incorporamos el Gemba Walk. Gemba Walk es ir al sitio donde suceden las cosas, de manera que vamos a visualizar el proceso como si fuéramos un paciente. Y ahí empezamos ya a cambiar nuestro USM y siempre lo alimentamos. Pero lo alimentamos todavía más con la experiencia de los pacientes. Nosotros siempre incorporamos al paciente en esta herramienta. A la hora de dibujar el proceso siempre los incorporamos de diferentes maneras. Se les puede incorporar de muchas maneras posibles y en calidad estamos muy acostumbrados a estas herramientas, pero es muy importante la voz de los pacientes para desarrollar el VSM. Y luego ya empezamos a identificar de esos mudas qué oportunidades de mejora salen, qué Kaizen, que es otra de las herramientas Lean. Empezamos con la implantación y, por supuesto, el seguimiento. Esto los que nos dedicamos a calidad lo tenemos muy incorporado en nuestro ADN, ¿no? Ese seguimiento de si realmente todo lo que estamos haciendo es eficaz y valorar el impacto. Cuando dibujamos un USM siempre nos damos cuenta de que hay tres tipos de actividades, ¿no? Y esto está descrito en la bibliografía. Hay actividades que aportan valor, que son un 10% de lo que realmente hacemos. Hay actividades que no aportan valor, pero que son necesarias
y constituyen un 35%, y actividades que no aportan ningún valor, que son entre el 55 y el 60% de las actividades que hacemos dentro de un proceso. Esta herramienta va un poco enfocada a eliminar todas aquellas que no aportan valor, y las que no aportan valor pero son necesarias, intentar reducirlas, optimizarlas, estandarizarlas o de alguna manera, ¿no?, reducir el impacto que tengan. Mudas, hemos dicho que identificamos las mudas. Bueno, pues estos son 8 tipos de mudas. Lo importante no es la clasificación, pero sí que ayudan un poco a pensar en ellas. Tenemos las mudas de sobreproceso, que son como pasos extras o complejidad que hacemos de nuestros procedimientos que no son necesarias. Por ejemplo, un paciente que le hago un TAC, una resonancia, cuando con una placa de rayos habría sido suficiente. Cosas parecidas, ¿no? Los mudas de transporte, esos son movimientos innecesarios de productos o de materia prima que hacemos constantemente. Si trabajamos en hospitales grandes, esto es muy habitual y esto es diario, ¿no? Medicación que se devuelve, que va para allá, el transportista lleva un producto, aquí no es, lo lleva al otro lado, y en ese transporte tenemos muchas ineficiencias. Mudas de inventario, que es cuando tenemos un exceso de stock. Muchas veces en los botiquines tenemos productos o medicamentos que se caducan, y eso supone primero un exceso de almacenamiento y de utilización de espacios, y luego también un coste económico. Movimientos de personas, tanto de profesionales como de pacientes. Eso lo vivimos en el día a día, ¿no? ¿Cuántos movimientos hacemos? Por ejemplo, estamos en el bloque quirúrgico, yo necesito un producto en el quirófano, entonces tengo que llamar a la supervisora va a un almacén que está 2 plantas más abajo, sube el producto. Todos esos paseos, ¿no?, que a veces decimos, ya nos hemos dado todos los pasos del día hoy, pues efectivamente, ¿no? Damos muchos paseos, y los pacientes también tienen muchos movimientos que son innecesarios, ¿no? Pacientes que a lo mejor pasan por varias áreas del hospital para recibir un mismo diagnóstico que pasa por un comité, o que tienen que llevar la muestra a un sitio cuando se podría recoger en otro. Bueno, ese tipo de movimientos que son desperdicios. Talento no utilizado, para mí quizá uno de los principales mudas que tenemos. Todos lo sabemos, todos los días decimos, es que estoy haciendo cosas que no me corresponden. Esto es un poco pues no utilizar las capacidades o los conocimientos reales de las personas, o utilizarlas a las personas en tareas por debajo de sus capacidades, ¿no? Muchas labores burocráticas que tienen, por ejemplo, los médicos o la enfermería, a lo mejor labores que se pueden delegar. Luego tenemos los mudas de sobreproducción, que es producirlo antes de que sea necesario. Muchas veces nos damos cuenta de que hay pruebas diagnósticas que no eran útiles y que el médico a lo mejor ni siquiera ha visualizado, o pruebas de laboratorio. Están los errores, que quizá con el talento no utilizado es de los más importantes. Estos son errores que pueden ocasionar daño a nuestros pacientes, diagnósticos incorrectos, errores de medicación. Y luego las esperas. Esto es un muda que nos transmiten siempre los pacientes, pero no son esperas solo de los pacientes, que por supuesto las hay en las salas de espera, las listas de espera diagnósticas o quirúrgicas, sino también de los profesionales. Muchas veces tenemos a nuestros profesionales esperando porque no ha llegado el resultado de una prueba, o el paciente se ha retrasado, o no se ha preparado la sala adecuadamente, y esas esperas son ineficientes. Y eso es un poco la herramienta VSM, que, como veis, engloba otras herramientas, y por eso a mí me parece tan potente. Os voy a hablar también un poquito de la herramienta A3, que yo creo que también es muy, muy útil, porque en calidad tenemos un poco, los que nos dedicamos a calidad, esta metodología bastante integrada. La herramienta A3 se llama así porque el tamaño de papel que se utiliza es el A3, ¿vale? Y por eso se llama de esta manera. Esta herramienta es como un proceso estructurado de pensamiento, de reflexión, de análisis, que nos permite analizar los problemas que tenemos en los procesos y proponer mejoras. Lo que va a hacer es resumir en una sola hoja todo lo necesario para entender el problema, para analizar sus causas, para plantear las soluciones y para diseñar e implementar un plan y evaluación de resultados. De manera que en un único vistazo podremos tener el problema que queremos mejorar, en qué contexto se mueve este problema, qué objetivos queremos alcanzar, cuál es la situación actual, qué proponemos de mejora y cómo hacemos el seguimiento de esa implementación. Lo más potente de esta herramienta, más que este documento en sí, que lo deja ser un documento, es ese proceso de reflexión y aprendizaje que se hace cuando elaboramos este documento, ¿no? Y, bueno, además es una herramienta que va a permitir que todas las partes implicadas, como ocurría en el VSM, puedan trabajar juntas para comprender qué es lo que pasa y para desarrollar la solución. Volvemos a tener una herramienta colaborativa, igual que nos pasaba con el VSM. Esta herramienta o este A3 puede tener muchas estructuras, no hay una definida para todo el mundo, pero bueno, más o menos comparten estos ítems, ¿no? Primero es una descripción del problema, cuál es el problema, en qué contexto está ese problema,
cómo están sucediendo los hechos actualmente, es decir, cuál es nuestra situación actual. Siempre, y en calidad esto lo llevamos muy bien, con datos, con observaciones, con evidencias. ¿Qué objetivo queremos conseguir? Con metas muy claras a alcanzar, objetivos SMART. Analizar las causas, fundamental. Tenemos que llegar a la raíz del problema para poder proponer una solución. Aquí podemos utilizar herramientas que en calidad estamos muy habituados, como los 5 porqués o el Ishikawa o cualquier otra herramienta que nos ayude a llegar a ese análisis de causa. Proponemos la situación que consideramos que es la ideal. Acciones propuestas puede ser a través de un USM. Es muy útil y además es muy enriquecedor mezclar herramientas cuando utilizamos tecnología a través de estandarización, de visualización, como queramos, y establecer, por supuesto, un plan de implementación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo queremos conseguirlo? Y no nos podemos olvidar, como siempre, de ese seguimiento y de evaluación de los resultados que esperamos obtener. Y estas son las dos herramientas que yo os quería presentar. Muchas gracias, Bárbara. Se nota que compaginas tu actividad en el hospital con la docencia. Tienen suerte los alumnos del Máster en Ingeniería Hospitalaria de la Universidad Carlos III de tenerte como profesora, porque lo explica súper bien. Me ha quedado súper claro, ¿no?, cómo podemos utilizar estas herramientas en el hospital. A continuación, contamos también con David Pumar Delgado, ingeniero superior en organización industrial y actualmente director de calidad organizativa y responsable del Lean del Consorcio Sanitario Integral. David cuenta con una sólida experiencia en implantación de metodologías Lean iniciada en el sector industrial, donde fue responsable de Lean durante 8 años de Mercedes-Benz y desde 2011 pues traslada todo ese conocimiento y experiencia al ámbito sanitario. Además, como Bárbara y Olga, pues es también profesor asociado y da clases en el Máster de Dirección de Instituciones Sanitarias de la Universidad Autónoma de Barcelona. David, que no le veo todavía en pantalla, pero aquí estás. Hola, David. Nos presentarás, ¿no?, el método 5S sí, como un enfoque práctico y también pues su adaptación al enfoque, al entorno sanitario y también el diagrama de espagueti, ¿no? En qué consiste y cómo podemos utilizarlo hacia la mejora continua de nuestras organizaciones y de nuestros procesos. Sí, bueno, gracias, Patricia. Yo, igual que Bárbara, también agradecer a la SECA la oportunidad de difundir las herramientas y la cultura Lean. Y también gracias a Bárbara y a Olga, que hemos colaborado en hacer esta guía. Bueno, desde que tuvimos el encargo de hacer la guía, el objetivo ha sido hacer herramientas que fueran sencillas, prácticas y autoimplementables en cada uno de los centros. Por eso elegimos estas 4 herramientas, las 2 que ha explicado Bárbara y las 2 que explicaré yo ahora, que son herramientas que bueno, son de las iniciales del mundo Lean, pero que queremos darle este enfoque de aplicación sencilla, de no ver el Lean como el megaproyecto que necesitamos una gran consultora que nos venga a hacer un mega análisis, sino que podamos desglosar el Lean en herramientas que podamos implementar en nuestros centros y que puedan ser implementadas por cada uno de nosotros. Y ese es un poco el enfoque de la guía. Con esa mentalidad os explico la herramienta 5S, que es una de las herramientas que dentro de los subsistemas de Lean estaría dentro de la estandarización y que, bueno, la hemos traducido en el manual con una intención de que no sea un gran proyecto, un Kaizen Lean, sino que sea algo que se pueda sistematizar en el día a día en nuestros hospitales. ¿Cuál es el propósito de la herramienta 5S? Pues conseguir tener entornos donde se haya eliminado todo lo innecesario, donde todo esté ordenado e identificado, donde tengamos un orden operativo donde hacemos la actividad, que tengamos un entorno limpio, donde además hemos eliminado las fuentes de suciedad y que tengamos control visual que me identifique las ineficiencias de mi proceso y que además todo esto se mantenga con el tiempo. Ese es el propósito que tiene la herramienta. Por lo tanto, no son zafarranchos de limpieza puntuales que acaban en un momento determinado, ni es una cuestión de estética
ni se acaban cuando se acaba la acción, sino que es algo que debe perdurar en el tiempo. ¿Cuáles son las etapas las etapas clásicas, que de esto hay mucha bibliografía que podéis encontrar? Las 5 etapas clásicas de la implementación del método de 5S son, primero, eliminar lo innecesario, no tenemos que ordenar lo que no tiene que estar en el proceso. Luego, ordenar lo que sí que tiene que estar con un orden funcional, un orden operativo que facilite el trabajo. Luego, que el entorno esté limpio porque facilitemos la limpieza o porque eliminemos las fuentes de suciedad. Que todo esto tenga un estándar para que lo podamos mantener y luego el mantenimiento. Entonces, ¿cómo proponemos nosotros implementar 5S de una manera práctica, que se mantenga en el tiempo y que sea muy digerible por el proceso? Nosotros la manera de implementar 5S es, primero, como cualquier herramienta, y esto también lo ha comentado Bárbara, primero formación a la gente que va a implementar las herramientas y a la gente que luego va a utilizar las herramientas. Seguramente son 2 formaciones diferentes, de niveles diferentes, ¿vale? Pero primero formación para entender para qué estamos haciendo todo esto. Y luego nosotros basamos la implementación de las 5S con un montaje de herramienta donde lo que queremos es establecer unas áreas de estandarización. Aquí, por ejemplo, he puesto una de las áreas de estandarización, que podría ser una zona de preparación de medicación, pero podría ser un pasillo, podría ser una sala de espera, podría ser una sala de preparación, podría ser una habitación, podría ser un quirófano, donde para cada una de estas áreas tenemos aplicadas las 4 primeras S. Es decir, tenemos preguntas de la primera S para esta área de zona de preparación de medicación, donde la primera S es eliminar lo que no es necesario. Por lo tanto, preguntaremos en esta zona si, por ejemplo, en la nevera de medicación hay cosas que no sea la medicación, ¿vale? Tenemos preguntas en esta área de medicación de las cosas que estén ordenadas, por ejemplo, preguntas como que las agujas estén, las usadas estén en el bote donde tengan que estar. Hay preguntas de limpieza, por ejemplo, que la nevera de medicación esté en el estado óptimo de limpieza, y hay preguntas de estandarización, que es la 4ª S, que, por ejemplo, un medicamento de multiusos, por ejemplo, una pomada, pues que tenga apuntada la fecha de apertura y la fecha de caducidad. Por lo tanto, nosotros aplicamos las 4 S en este formato de chequeo, donde tendremos una zona o tantas zonas preparadas de chequeo para que luego, aplicado en nuestra área de trabajo, si es una unidad de hospitalización, pues replicaremos tantas zonas como áreas diferentes tengamos y montaremos un checklist personalizado para cada área. Es decir, pues una zona de hospitalización pues a lo mejor tiene 8 o 9 zonas, donde a partir de aquí tenemos una lista de chequeo personalizada para cada área, pero cada área, su lista de chequeo será similar. Con esto lo que conseguimos es que empecemos a hacer auditorías y revisiones por parte de los profesionales que trabajan en el área, con el objetivo de identificar cosas que no están bien y implementar acciones no tanto para solucionar en el momento, sino para preguntarnos por qué esa ineficiencia o esa auditoría ha salido mal en ese punto y qué podemos hacer para mejorar el origen por el cual esa acción estaba mal, esa área estaba mal. El sentido de aplicar estas auditorías periódicamente, que debería ser lo más continuo posible, es que puedan salir cientos de acciones que hagan que estemos estandarizando nuestras áreas. Por lo tanto, lo que conseguiremos es, primero, mejorar nuestros entornos organizativos y, segundo, que las áreas, al tener todas el mismo tipo de chequeo, todas se vayan pareciendo y se vayan estandarizando y que tengamos un estándar de área que sea similar en todo nuestro hospital, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de aplicar 5S de esta manera y no tanto como un proyecto? Pues que la mejora es sostenida en el tiempo, por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar mejorando, siempre vamos a estar evaluando. También permite que todas las áreas puedan mejorar a la vez. No hacemos un proyecto solo en un área y el resto de áreas no disfrutan de esta mejora, sino que aquí todas las áreas del hospital están mejorando a la vez. Y luego, este chequeo lo vamos a ir evaluando y lo vamos a ir modificando periódicamente. Pues lo normal es que cada 2 años podamos chequear, cambiar aquellas preguntas que ya están conseguidas y poder incorporar nuevas preguntas o incluso incorporar preguntas por temáticas
por ejemplo, pues queremos incorporar en su momento con el COVID, pues incorporamos preguntas que eran específicas del COVID, o incorporamos preguntas para mejorar la seguridad del paciente, o mejoramos preguntas si queremos estar al orden de la Joint Commission. Es decir, que nos permite ser estratégicos en aquellas preguntas que vamos a ir incorporando, y que normalmente esas preguntas que vamos a ir incorporando, cada vez incorporaremos más preguntas de estandarización, porque ya estamos marcando cómo queremos estandarizar nuestras áreas de trabajo. Por lo tanto, convertimos una herramienta que normalmente se vive como un proyecto donde sí mejora muy rápido, pero también cae muy rápido, en una herramienta que se mantiene en el tiempo y que no pararemos nunca de chequear, con chequeos que cada vez serán más exigentes, y hacemos que las áreas se vayan estandarizando y se vayan pareciendo entre sí. Esta sería la primera de las herramientas, las 5 S, y del apartado de mejora de flujos, ¿vale? Os explicaré la herramienta de Spaghetti, que es una herramienta muy sencilla, pero no por ello, que es una herramienta que se le puede sacar mucho rendimiento. El objetivo del diagrama Spaghetti es poder analizar los circuitos y los recorridos que hacemos dentro del hospital, ya sean recorridos de los profesionales, pues las distancias que caminan y cuáles son los recorridos que hacen, también de los pacientes, de los materiales, y al final esto se lleva a cabo con dos maneras de implementar diferentes. O una manera de mejora de un circuito muy concreto. Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de una mejora de cuál es el recorrido del código ictus del paciente, donde aquí, pues, analizando y visualizando cuál es el recorrido, es una manera muy gráfica de entender todas las ineficiencias que tiene el circuito y aplicar mejoras sobre ese recorrido para intentar que el tiempo sea lo menor posible. En este cambio de circuito se redujo un 40% el recorrido. Pensar que cada minuto, esto como dicen los neurólogos, cada minuto de ahorro de tiempo es más de 1 millón de neuronas perdidas en un código ictus, pues es súper importante que los circuitos en aquellos puntos que sean claves sean lo más eficiente posible. En este sería una mejora puntual. Pero luego tenemos la herramienta de Spaghetti aplicada a la mejora de un área, ya no solo una mejora de un circuito concreto, sino la mejora de un área global, donde aquí se puede trabajar de esta manera, donde lo que marcamos son diferentes circuitos y diferentes temas a evaluar en esta nueva distribución que yo quiero conseguir. No solo es una única recorrido, sino que es una suma de distribución que tengo que poder evaluar cuál es la mejor distribución dentro de un área. Aquí el ejemplo que he puesto es una sala de fisioterapia, donde se hizo una redistribución completa y se evaluaron una serie de conceptos donde sí, una parte era el recorrido de los profesionales, pero también se evaluaba el recorrido del paciente, el recorrido de cuál es el circuito de RCP, o cuál es si las diferentes alternativas mejoran el flujo de información o los residuos. Por lo tanto, se hace una matriz de decisión donde, en base a los diferentes recorridos que se evalúan en estas distribuciones, se decide cuál es la mejor distribución con las diferentes evaluaciones que se hacen. En este caso, por ejemplo, con esta nueva distribución de la sala de fisioterapia, se consiguió mejorar un 35% los recorridos de los profesionales. Pensar que muchas veces la distribución de las áreas no tienen un análisis de este estilo. A veces empezamos, y fue el caso, pues con una distribución donde las cosas que más se utilizan, como es el mostrador y la nevera en una sala de fisioterapia, estaban en los puntos extremos porque era donde había un enchufe libre. Y esto, que parece cómico, pero es la realidad de muchos de nuestros procesos. Por lo tanto, necesitamos herramientas que sistematicen el sentido común y que sistematicen el análisis para poder identificar cuál es la mejor de las ubicaciones, porque al final nos jugamos muchísimo, porque al final la pérdida de una mala distribución no solo es la eficiencia, sino que también una mala distribución provoca errores, y los errores en sanidad, pues ya sabemos lo que conllevan. Pues estas serían las 2 herramientas que yo quería comentar, sumadas a las que ha explicado Bárbara del VSM y del A3, conforman esta guía que, como decía Bárbara, hemos querido explicar 4 herramientas muy básicas, pero que son muy útiles y que podemos aplicar de manera autónoma en nuestros centros.
Bueno, pues aquí estoy de nuevo para cerrar lo que es la ponencia. Antes de nada tengo que felicitar a mis dos compañeros por sus magníficas exposiciones de las 4 herramientas que conforman la guía, por cómo lo han explicado y por lo bien que lo tienen trabajado. Y simplemente paso a pasaros las conclusiones a las que hemos llegado en el Congreso 41 que hemos celebrado de SECA en Madrid en octubre. Bueno, pues hemos presentado la guía, como ya bien os hemos dicho, y bueno, con una afluencia de profesionales importante que nos ha permitido, bueno, pues hacerles una encuesta para saber un poco pues las impresiones y para tener también nosotros idea de cómo está la situación de la metodología a nivel nacional. Y bueno, pues os presentamos este barómetro con los resultados que hemos obtenido de esa encuesta, ¿no? Como veis, la aplicación de Lean en los hospitales pues está muy bajita de momento, ¿no? Simplemente sobre 10, un 3,2 la tienen implementada en los diferentes hospitales. Eso nos lleva a pensar que hay mucho interés por el número de personas que están hoy aquí inscritas, más el número de profesionales que nos tuvieron ocasión de escuchar en el Congreso, de que hay mucha intención, de que hay mucha gana y de que hay mucho entusiasmo por aplicar la metodología, ¿no? O sea que tendremos que mejorar esta implementación y esta aplicación en los hospitales. Luego hemos preguntado cuáles serían las áreas de mayor despliegue, es decir, aquellas áreas que se priorizan para implementar la guía, y evidentemente son 3 las que se llevan la palma, como veis: urgencias, el bloque quirúrgico y la farmacia. Evidentemente tiene mucha lógica porque son 3 grandes áreas troncales en donde es un proceso súper arduo y súper complejo, y donde hay pues mucha más actividad, mucho más máquina, mucho más proceso, con lo cual, bueno, pues empieza siempre por ahí, ¿no? En urgencias es el que donde más se implementa, seguido de los quirófanos, del bloque quirúrgico y de la farmacia. Otra de las preguntas que hacíamos era cuáles eran las barreras y los facilitadores con los que se encontraban los profesionales a la hora de la implantación. Y bueno, pues como barreras evidentemente tenemos el cambio de cultura, ¿no? Es decir, la gestión del cambio cultural sabéis que supone muchísimo, sobre todo en el ámbito sanitario, en donde, bueno, pues siempre es la misma respuesta, ¿no? Pero para qué cambiar, siempre lo hemos hecho así, pero a qué viene esto, pero qué bobada, siempre estáis inventando cosas. Eso lo habréis oído en muchísimos foros vuestros, en vuestros hospitales, porque bueno, pues somos muy reacios al cambio, ¿no? Eso, claro, supone que para conseguir ese cambio tenemos que tener mucha formación, que es otra de las barreras que ponen, que no están formados, que no conocen las herramientas, que desconocen el funcionamiento y cómo se implantan. Por lo tanto, tendremos que empezar por ahí, ¿vale? Por dar formación no solo a los profesionales en donde se está implementando la herramienta, sino en toda la organización. Otra de las barreras es la escasez de recursos, fundamentalmente de personal, para llevar a cabo todo esto, pues porque, bueno, pues a veces supone, ya lo engancho también con la falta de tiempo, que es otra de las barreras que nos plantearon. Efectivamente, pues esto supone muchas reuniones, supone, bueno, pues mucho trabajo, a lo mejor fuera de tu horario, fuera de tu, entonces eso, pues bueno, no todo el mundo está dispuesto, con lo cual, dentro de las barreras tenemos también que contemplar, pues eso, los recursos y el personal y la falta de tiempo. Y evidentemente como facilitadores tendremos el liderazgo, que bueno, en muchos hospitales, como pudisteis ver, tanto por parte de David como por Bárbara, en donde tienen oficinas Kaizen, en donde se trabaja, bueno, pues de forma organizada dentro del hospital. Entonces eso facilita, evidentemente, ese liderazgo facilita muchísimo la implementación, porque es como que vamos cogidos de la mano, ¿no? De alguien experto, de alguien con experiencia, de alguien que conoce, como pudisteis apreciar perfectamente las herramientas, y eso nos facilita muchísimo la labor, ¿no? Y para mí vuelve a ser fundamental, igual que la participación de los profesionales, me parece fundamental la visibilidad de los resultados, ¿no? Es importante dar ese feedback a los profesionales de cuáles son los resultados que vamos obteniendo, para bien o para mal. Es decir, cuáles son los cambios que vamos implementando, cuáles son los indicadores que hemos de medir, por qué, si hay que retomar algunos, si hay que rehacerlos, si hay que reformular otros. Es decir, que todo eso es fundamental contárselo a los profesionales para que se sientan implicados, para que se sientan que forman parte del proceso, evidentemente, ¿no? Y otra de las preguntas finalmente que habíamos hecho es ¿qué enfoque les parecería importante para la implementación? Y el 95% de los encuestados que estaban en esa sala decían que el despliegue tendría que ser progresivo y evidentemente pues basado en procesos, ¿no?
Esas son un poco las conclusiones y el barómetro que os presentamos y que efectivamente pues fue un poco el sentir y el pensar de los profesionales que estaban escuchando y valorando la guía, ¿no? Bueno, yo sin más también quiero agradecer a la SECA, evidentemente, como no puede ser de otra manera, que me haya permitido trabajar primero con estos dos grandes compañeros y profesionales y de los que aprendí mucho, evidentemente, y con los que me sentí súper a gusto a la hora de elaborar la guía y que espero seguir trabajando con ellos en otros procesos y en otros proyectos. Muchas gracias también a todos los que estáis escuchando y no sé si empezamos con las preguntas. Ya, Patricia, lo que tú nos mandes. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Antes de pasar al debate de preguntas, yo como desde la sección sí que queríamos adelantar que, bueno, teniendo en cuenta la demanda que existe entre los socios de la SECA por tener más conocimiento sobre las herramientas Lean y la metodología Lean, sí que queríamos empezar por algo sencillo, que era esta herramienta, esta guía, que siempre la hemos enfocado desde un punto de vista práctica y que fuera algo sencillo de entender y de utilizar. Pero bueno, este año ya sí que nos estamos planteando a realizar un curso de formación para los socios. Esto nos llevará tiempo porque es algo elaborado en el que ya, bueno, vosotros ya habéis empezado, lo estoy anunciando yo, pero en realidad que lo estáis coordinando vosotros, que sois los que estáis liderando este tema y estáis coordinando este tema dentro de las dos secciones. Y bueno, pues la idea es desarrollar este curso para los socios y bueno, ahora como ya lo tenemos en fases preliminar, pero bueno, aunque nos lleve algo de tiempo, pues que sepáis que estamos en ello y que creo que va a ser también muy útil para los socios. Entonces, nada, pues yo agradeceros a vosotros tres vuestro tiempo en hacer la guía, en tener ganas de hacer más cosas en el seno de las secciones y sobre todo por vuestro tiempo aquí y también a la SECA por darnos este espacio para desarrollar este tipo de proyectos. Así que nada, bueno, pues me gustaría abrir el turno de preguntas ya. Creo que no hemos recibido ningunas mientras van entrando de los asistentes. Yo sí que tengo algunas que me he ido apuntando según habéis ido exponiendo. Entonces, bueno, pues sí que quería saber, bueno, que ahora, o sea, cómo ¿Qué contribuye, ¿no? Por ejemplo, Olga, tú que has hablado mucho, ¿no? De la o sea, como del enfoque, ¿no? De esta metodología. ¿Qué contribuye? ¿Cómo favorece la sostenibilidad del sistema sanitario el hecho de utilizar este tipo de metodologías, o sea, este tipo de herramientas? Bueno, pues yo pienso que tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad porque su enfoque en el tema de eliminar desperdicios y optimizar los procesos termina alineándose muy bien pues simplemente con todos los principios sostenibles, porque fíjate, elimina exceso de producción, intentos innecesarios, defectos, optimiza el uso correcto de los equipos, reduce tiempos muertos, según fueron contando mis compañeros con todas esas herramientas. Y todo esto incide, por lo tanto, en un menos consumo energético y, por lo tanto, en una menor huella de carbono, ¿no? Genera cambios constantemente, como son procesos más limpios, menos errores, innovaciones sostenibles, menos reprocesos y menos productos defectuosos, evidentemente. Yo diría, no sé, que para resumir el tema de la sostenibilidad, pues se reducen desperdicios, se optimizan los recursos, se mejoran continuamente los procesos y se optimiza la energía. Por lo tanto, yo creo que está perfectamente explicado lo que favorece la sostenibilidad del sistema, el tener la implantación de Lean en las organizaciones. Yo lo veo así. Muy bien. Mis compañeros quieren aportar algo más. Yo para mí me queda súper claro que son herramientas que nos ayudan a mejorar la eficiencia de nuestras organizaciones, pero la verdad que no sabría por dónde empezar. Si
vosotros, o sea, por ejemplo, tú, Bárbara, que has hablado, ¿por dónde empezarías? ¿Por cuál de las herramientas que se han presentado? Tú, que desde el hospital, ¿cuál es la que más utilizáis? ¿Por dónde empezáis? Cuando habéis empezado algo nuevo, ¿qué es qué herramienta nos recomiendas? A ver, yo para empezar en un hospital no empezaría por una herramienta, ¿vale? Yo creo que lo más importante cuando uno empieza a implementar esta metodología en el hospital, primero es generar esa cultura, ¿vale? Esa cultura Lean. El que nos formó a nosotros hablaba de infectar con el virus Kaizen y es así. Entonces, lo primero es generar esa cultura. Primero es formar un equipo que pueda llevar, salvo que tengas la estructura en el hospital, que muy poquitos tienen esa suerte, generar un equipo que pueda hacer esta labor y acompañar a los profesionales, que en nuestro caso era la oficina Kaizen. Nosotros no hacemos todos los proyectos, sino que acompañamos a nuestros compañeros y a los profesionales para poder desarrollarlos. Una vez que ya has generado esta cultura y tienes que empezar con algún proyecto, ¿por qué herramienta empezaría? A ver, para mí, yo como he dicho antes, la herramienta más poderosa para mí es el VSM. Yo siempre empezaría por VSM, es muy poderosa, es una herramienta que junta a los profesionales, que les alinea en el problema y en la solución, en la que se ven muy partícipes de la solución y, por lo tanto, es muy fácil implementar esas mejoras. Y lo combinaría con el 5S. ¿Por qué? Porque la herramienta 5S es muy visual. O sea, el problema que tenemos cuando empezamos con estas metodologías es que quieres ver el cambio muy rápido y eso no siempre es posible, aunque siempre intentas hacer pequeñas mejoras más rápidas que quizá las más complejas, pero 5S es una herramienta muy visual y ves el resultado muy en el momento. Entonces, yo combinaría las dos, aunque para mí sigue siendo la más poderosa el VSM, sobre todo combinada, como os he contado antes, porque combina muchas otras. Entonces, al final, combinas varias herramientas en una sola, ¿no? Entonces, para mí es la más potente. Y en este sentido, David, que nos has hablado... Gracias, Bárbara, perdona. En este sentido, que David nos ha hablado mucho sobre la herramienta 5S, ¿cuáles son las claves para implementar el método 5S en las organizaciones? Bueno, hay unas premisas que yo creo que son clave para cualquier herramienta o para el sistema general que ya ha ido saliendo. Y una primera es la formación. Yo creo que es clave poder formar a los equipos que van a implementar. Por lo tanto, segunda parte clave, que también lo ha comentado Bárbara, es tener un equipo estable de implementación. La formación que debe recibir el equipo de implementación pues es una formación plus, una formación para poder desarrollar y adaptar la manera de implementar el Lean a la cultura de tu organización. No hay grandes copiar y pegar, por tanto hay que adaptar las herramientas a la cultura y a cosas que ya en tu organización funcionan y añadir estas herramientas a cosas que ya funcionan en tu organización. Y las dos apartados para mí claves es esa formación y ese equipo. Luego hay un apartado también importante que permitirá llegar más arriba o quedarnos en un notable, y es también la implicación de la dirección en todas estas herramientas. Está claro que sin la gran implicación de la dirección se puede implementar Lean, pero la mejora está limitada, está capada con la implementación, con la colaboración y el soporte de la dirección. La expectativa es máxima, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son los tres grandes puntos claves para poder iniciar formación, equipo propio y implicación de la dirección. Muchas gracias. Aquí en este sentido, quizá tanto David como Bárbara, que sois los que tenéis más estructurado esto en el hospital o en vuestras organizaciones, aquí en este sentido, Andreu Aloiduch nos pregunta, bueno, exactamente, o sea, si formamos este equipo o esta estructura de recursos humanos en las organizaciones, qué tipo de perfiles tiene que haber, ¿no? Qué estructura tiene que existir o qué equipo, qué profesionales deberían estar ahí o qué perfiles, ¿no? O si es algo multidisciplinar o mejor que estén solo ingenieros, o cómo lo planteáis en vuestras organizaciones o cómo lo recomendáis. A ver, yo es que creo que no hay una respuesta única, fíjate, yo creo que depende un poco de la organización, ¿vale? Hay organizaciones que tienen una estructura de procesos que se dedican a esto, otras organizaciones como la mía, que tenemos una oficina Kaizen, que no nos dedicamos solo a esto, sino que es parte de nuestras actividades.
no estamos totalmente liberados para esto. Nosotros tenemos nuestra actividad esencial y además hacemos esto. Hay otros sitios en los que no tiene oficina Kaizen ni una estructura, pero bueno, hay alguien que lo lidera. O sea, yo creo que depende un poco de la organización. Todo tiene su parte buena y su parte mala. El tener una estructura fija, incluso hay centros que a lo mejor tienen sus ingenieros dentro de estas estructuras de procesos, tiene el beneficio de que tienes liberada gente, que es esto es a lo que se dedican. Yo en mi caso no tengo esa suerte. Nosotros somos una oficina Kaizen que tenemos nuestra parte asistencial. ¿Qué tiene de bueno eso? Que nosotros llegamos muy bien a los profesionales porque son nuestros compañeros. Entonces, cuando yo hago algún proyecto de este tipo, por ejemplo, quiero hacer un USM y lo primero que hago es encerrar literalmente a mis compañeros en una sala con paredes, ¿no? Y siempre lo explico así, para poder desarrollar un proyecto, al final somos los mismos, son mis compañeros, hablamos el mismo lenguaje, sabemos las mismas dificultades. Cuando tú te enfrentas a estas herramientas, nosotros hemos contado la parte bonita de las herramientas, pero lógicamente tienen sus dificultades y tenemos nuestros retos, pero hablamos el mismo lenguaje. Entonces, es importante que haya esta cultura, no solo en la organización. David lo decía antes, es importante que la cultura llegue al equipo directivo. ¿Para qué? Para que permita que los profesionales se puedan dedicar a esto. A mí me gusta nuestro enfoque colaborativo. ¿Por qué? Porque yo no hago Lean, ¿vale? Yo acompaño a mis compañeros a hacer Lean. Es verdad que sería ideal tener una estructura de procesos, pero en ese caso, pues quizá lo hacen más ellos. Nosotros a lo mejor hemos trabajado algunas veces con consultores, son ellos los que hacen el trabajo. A mí me gusta más acompañarles, darles herramientas, facilitarles. Estamos ahí con ellos, pero son ellos los que hacen los proyectos, son ellos los que dibujan su USM, son ellos los que establecen las soluciones y a mí me parece mucho más enriquecedor. Es verdad que tiene el inconveniente del tiempo que tenemos. Lógicamente nosotros tenemos nuestra labor asistencial o de gestión y el tiempo que le podemos dedicar pues es más limitado. El papel de los ingenieros. Ahora hay muchos debates con este tema. Yo creo que al final esto es como todo, tenemos que ser multidisciplinares. O sea, esto es lo importante. Y todos aportamos. El papel de los ingenieros es fundamental. Yo me formo con ingenieros, tengo un ingeniero en mi oficina Kaizen y la parte asistencial es fundamental. Entonces, el equipo ideal, pues el equipo ideal es un equipo multidisciplinar con parte asistencial, parte de gestión y luego el liderazgo, fundamental. Yo tengo la suerte de que mi equipo directivo no es que esté convencido, es que participa de ello, nos anima, nos plantea proyectos, incluso el gerente del hospital es el que está liderando todo el proyecto y forma parte de la oficina Kaizen, con lo cual el liderazgo es importantísimo. Yo creo que no se puede hacer nada si arriba no se sustenta. Lo bueno de esta metodología es que parte de los profesionales, pero tenemos que tener el apoyo de arriba y se lo tienen que creer. Entonces, lo primero es generar la cultura arriba y luego generar la cultura con los profesionales. Aquí, no sé, David, si quieres aportar algo. O... Bueno, yo en continuación de lo que dice Bárbara, que estoy de acuerdo. Yo, con ese comentario que hacía de que nosotros, ella cuando participa en un proyecto, al final no dice las acciones que se tienen que ejecutar porque tampoco somos conocedores de todo el detalle de la organización. Al final nosotros aportamos las herramientas y ponemos un orden operativo para que el proceso se pueda analizar y son los propios profesionales, un equipo multidisciplinar el que encuentra los motivos y las soluciones para mejorar el proceso. Yo siempre he defendido como utopía, no real, pero utopía, que cualquier departamento de mejora continua, el objetivo es desaparecer con el tiempo. Nosotros tenemos que dotar el conocimiento a las áreas para que sean automejorables y que no dependan de nosotros para mejorar. Pasa que eso pues, requiere tanto tiempo y tanto esfuerzo que al final se perpetúa en el tiempo, ¿no? Pero nosotros en el momento que tuviéramos ya todas las herramientas y toda la gente formada es que no deberíamos ser necesarios porque la mejora estará ya inculcada en cada una de las áreas y son autónomos en la mejora. Bueno, pasa que, bueno, alguien tiene que marcar la estrategia, alguien tiene que formar y en ese papel es el que tenemos que tener nosotros desde la mejora continua. Pero el objetivo utópico sería desaparecer. No podemos ser cuello de botella en un VSM nosotros mismos, ¿no? El cuello de botella de depender de que la mejora dependa de nosotros. No somos tan importantes en los procesos.
Coincido. Los equipos multidisciplinares y la unidad de calidad siempre acompañando, dando metodología y impulsando, ¿no? Pero bueno, sí que lo ideal y que siempre perseguimos es que esto esté integrado en el ADN de todo el mundo, que no sea una cosa de que solo sea de la unidad de calidad o del de la oficina o del de, ¿no? Que esté incorporado en todo. Aquí también Vanessa Guillén Cortijo nos comenta, que a mí también me ha parecido muy interesante esto que comentabas, Bárbara, en tu intervención sobre la herramienta VSM, pues nos comenta que cómo integras esta experiencia del paciente bueno, no sé si solo en VSM, entiendo que no, que en otras herramientas, ¿no? Pues ¿cómo integras de manera práctica esta experiencia del paciente? A ver, es que, bueno, partimos un poco de la base y yo creo que todos que nos dediquemos a calidad lo tenemos muy integrado, de que tenemos que contar con los pacientes ya para toda la toma de decisiones. El paciente tiene que estar en nuestra toma de decisiones, ya no podemos dilatarlo más. Entonces, nosotros, cuando empezamos con este proyecto, pues teníamos la seguridad de que los pacientes tenían que participar. Al final, quien mejor conoce el proceso son los que participan en el proceso y los que lo reciben, que son los pacientes. Puedes incorporarlo de muchas maneras. Hay metodologías específicas, Lean y Kaizen, para incorporar a los pacientes, pero cualquier metodología a la que estemos acostumbrados, a la que sea más familiar para nosotros, es válida. Tú puedes hacer un shadowing del paciente, puedes acompañarlo en su ruta por el proceso, recrear ese proceso, observar esperas, observar incluso emociones, observar puntos de fricción del paciente con el proceso. Puedes incluso hacer o añadir una capa de experiencia a tu USM, tienes USM y lo alimentas con un Patient Journey, o puedes incluso, nosotros muchas veces lo que hemos hecho ha sido grupos focales en el que, bueno, pues haces como un seguimiento de ese proceso junto con el paciente y vas viendo un poco esos puntos de esos touch points de paciente con tu proceso. Puedes hacer un design thinking, puedes utilizar un montón de herramientas. Al final se trata de que el paciente alimente tu USM o la herramienta que sea, en este caso el USM, que alimente su USM, que realmente el proceso que tú estás representando sea el que recibe el paciente y que dentro de todas estas acciones de mejora que tú vayas a establecer, que al final es el objetivo del USM, haya acciones de mejora que realmente el paciente vaya a recibir. Porque muchas veces nos vamos, y efectivamente el Lean va de eso, a buscar eficiencia y a veces nos olvidamos un poco de la experiencia del paciente. Entonces, al final es alimentarlo y hacer que la herramienta sea todavía más poderosa de lo que ya es. Herramientas, todas valen. Pues también en relación con VSM, nos pregunta María José Ruiz Montilla que en organizaciones complejas como son los hospitales, ¿qué es más efectivo, hacer VSM por servicios o por procesos transversales centrados en el paciente? A ver, Lean va de procesos, ¿vale? Yo soy muy de proceso, yo intento evitar esto del servicio, la unidad, aunque es verdad que a veces es inevitable. Y hay veces que, bueno, si hay algún área en la que hay algún proceso específico que necesite una mejora con metodología que hacen, lo hacemos también, ¿eh? Pero lo más útil es hacer un proceso transversal. Es lo más útil, es lo más enriquecedor porque es donde juntas a todos los profesionales que participan en el proceso, porque si no, al final te quedas en tu cachito. Hay procesos que se pueden trabajar por servicios, no pasa nada, pero lo más efectivo es un proceso transversal si realmente queremos que se centre el paciente. Muchas veces si hacemos esta metodología de SVSM por servicio, no nos estamos centrando tanto en el paciente, sino en el propio área, en los beneficios del propio área, del propio servicio. Entonces, si realmente queremos tener al paciente en el centro y enfocarnos en él, yo os diría que por proceso transversal. Además, es mucho más rico el USM y las soluciones realmente tienen más impacto, porque no va a ser una solución para mi sitio, sino va a ser una solución hospitalaria. Pero yo tengo que decir que tengo experiencia con las dos cosas, ¿eh? Y al final intentamos dar respuesta a los dos tipos de métodos. Sí, yo por añadir, yo creo que claramente donde tiene gran potencial el VSM es en atravesar toda la complejidad de nuestra organización desde que hay la necesidad hasta que la necesidad está satisfecha, porque realmente nuestras organizaciones sanitarias son
muy complejas y normalmente en estas membranas entre diferentes áreas es donde están las ineficiencias, es donde están los errores y el VSM atraviesa todo ese queso de Gruyère, ¿no? Atraviesa todas esas etapas y en esa relación entre etapas, en esas membranas, es donde el VSM va a poder analizar realmente si la información llega bien, si los tiempos de espera son los adecuados y yo creo que el gran potencial es atravesar de manera transversal todo el proceso, porque es donde realmente normalmente tenemos más dificultades en nuestros centros. Sí, pues María José en este sentido también pregunta que también en entornos complejos, ¿no?, hospitalarios, que qué peso real tienen las 5 S en la reducción de errores de la práctica, como son los errores de medicación o la identificación del paciente. Claro, medido, no habrá ninguna métrica que nos pueda decir el porcentaje medido. Lo que está claro es que al final un orden operativo de mi entorno de trabajo reduce los errores. Ya no solo es un tema de eficiencia, de que las cosas estén en buen estado, de que no pierda tiempo buscando cosas, que eso ya es en nuestros entornos muy saturados de volumen de trabajo, el no encontrar las cosas ya genera un estrés y un mal funcionamiento, pero ya no entrando en esa parte de eficiencia, el no tener las cosas en buen estado, el no tener las herramientas preparadas y estandarizadas para el momento que tengo que hacer la actividad, está claro que genera errores. Nosotros no hemos medido cuál es la mejora del error implementando 5S. Realmente la aplicación de las 5S de esta manera que hemos explicado en la guía es una lluvia, es una atomización de la mejora, donde de esta manera de aplicar 5S, donde aplicamos miles de acciones. Nosotros con esta metodología de aplicación, como hemos explicado en la guía, ejecutamos unas 1000 acciones de mejora de 5S al año. Por lo tanto, llevamos como 12.000-14.000 acciones de mejora. Es imposible poder evaluar cuál ha sido el impacto de esa atomización de la mejora, pero que es evidente que por filosofía el tener un buen entorno y que las herramientas y que todo esté ordenado y en su sitio y que los elementos estén en buen estado, es evidente que mejora la calidad. De hecho, nosotros una de las revisiones que hicimos de revisión del chequeo de checklist de 5S fue con el objetivo exclusivo de mejorar la seguridad del paciente. Por tanto, las preguntas que se añadieron y la estandarización que se buscó con ese chequeo era preguntas para mejorar la seguridad del paciente. Poder evaluar cuánto ha mejorado los errores en seguridad no es evaluable porque hay tal lluvia de acciones que no son evaluables. A ver, yo creo que el no aplicar 5S genera ruido y el ruido siempre genera errores. O sea, eso los que nos dedicamos a calidad de seguridad sabemos que siempre que hay ruido hay errores y en las 5S te evitan esas situaciones que yo no creo que las 5S eviten errores, sino que las 5S evitan situaciones que pueden conllevar a producir errores. Bueno, hace que el proceso sea más previsible y eso pues, es una garantía. Claro. Disminuye la variabilidad y estandariza. Claro. Sí. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Bueno, yo tenía aquí alguna más que antes de acabar sí que os quería hacer, o sea, porque ¿cómo aseguramos, por ejemplo, Bárbara, tú que has estado hablando de la herramienta A3, ¿cómo aseguras que no se queda en un documento y que no es solo una cosa como burocrática o como un ejercicio que los profesionales hagan de forma pues un poco obligados y que sea un ejercicio real de análisis para ellos? Como que... A ver, lo primero un poco es lo que comentábamos. Esto tiene que partir de los profesionales, que ellos detecten un problema y que quieran llegar a una solución. Luego, el A3 hemos dicho que es un papel con ese tamaño, pero lo que tenemos que hacer es olvidarnos del documento. Los líderes ahí lo que tienen que asegurarse es que lo importante no es el documento, sino el análisis que se hace para poder llegar a ese documento. Entonces, lo importante es el análisis que hacemos, la reflexión, ese aprendizaje de lo que está pasando,
esa autorreflexión para entre todos y de forma colaborativa llegar a unas soluciones. Y los líderes lo que tienen que hacer es exigir esa reflexión, que todo esté basado en datos, que no sean opiniones y no centrarse tanto en cumplimentar el papel, sino en ese proceso, ¿no?, de reflexión y de profundizar en el análisis del problema, ¿no? Y para eso, pues primero hay que garantizar que los profesionales tengan tiempo. Esto con el VSM no lo he dicho, pero para todo esto es fundamental. Nosotros encerramos a los profesionales. Entonces, es importante en el caso de liderazgo también que proporcionen ese tiempo. Entonces, en el caso de la 3, pues tienes que darle tiempo a los profesionales y tienes que formarlos también y que vean que realmente lo útil es esa reflexión, ese aprendizaje y da igual cómo rellene el documento, ¿no?, que lo importante es lo que saquemos de ahí. Para eso, volvemos al mismo, hay que formarles en el A3, pero no solo en el A3, en formarles en herramientas de analizar las causas, en herramientas de cómo establecer un plan de implementación y ese tipo de cosas. Pues aquí nos están entrando algunas preguntillas antes de... Marta Macías nos pregunta que por qué los expertos de calidad o desde las unidades de calidad deberíamos de impulsar, coordinar o liderar proyectos con esta metodología. Bueno, pues aquí puedo contestar yo. Hola, Marta. Perfecto. Evidentemente, como estuvimos viendo a lo largo de la tarde, la calidad, la metodología Lean no están peleadas. Es decir, Bárbara trabaja en calidad, yo trabajo en calidad y ahora mismo pues estoy liderando algún proyecto de Lean en mi hospital. Quiero decir que me parece fantástico que no haya como una separación ni siquiera física de lo que es calidad con una oficina acá. Dicen, pueden convivir perfectamente y pueden, por supuesto, liderar. Gente que es experta o que lidera la calidad puede tranquilamente también liderar la metodología Lean y coordinar perfectamente los proyectos Lean. Faltaría más, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con Marta. A ver, yo creo que más que puedan convivir, la metodología Lean es una metodología de mejora continua. O sea, estamos mejorando la calidad de nuestros procesos, estamos reduciendo ineficiencias. Bueno, es que meternos en estos términos, pero es verdad que todos los que nos dedicamos a calidad conocemos todas las dimensiones de la calidad existencial y una de ellas es la eficiencia. Correcto. David lo ha dicho antes, Lean además evita temas de seguridad o mejora la seguridad del paciente. Entonces, Lean es otra metodología más de calidad, o sea, no es que puedan ir paralelos, no, es que al final es una metodología, como tenemos muchos otros modelos de gestión, vosotros lo habéis visto, esto nace de un grupo de modelos de gestión. Entonces, igual que tenemos sistemas de gestión según normas ISO, tenemos un modelo FQM, tenemos una metodología Lean y no deja de ser una metodología de mejora de la calidad de nuestros procesos en sus diferentes dimensiones, en eficiencia, en sostenibilidad, en calidad o la experiencia de nuestros pacientes. O sea, al final, de la seguridad del paciente toca todas las dimensiones de la calidad existencial. Con lo cual, pues, yo creo que esa es la razón por la que los de calidad deberíamos coordinar, liderar este tipo de proyectos. Siempre, insisto, con equipos multidisciplinares y contando con mucha otra gente. Pero, ¿quién mejor que las áreas de calidad, las unidades de calidad, unidades queda mejor, para formar a esta gente en estas herramientas? Todas las herramientas que hemos hablado de análisis de causa raíz son herramientas de calidad y de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente que tiene que nacer de estas unidades de calidad, que lo tienen que liderar y que son los más adecuados para utilizar la metodología para formar y al final, fijaros, la metodología Lean es verdad que es muy específica, es una metodología japonesa que viene del mundo, pero al final es una metodología de mejora. Y lo que hacemos es aplicar nuestro ciclo PDCA que aplicamos en todas partes, pero aplicarlo con una metodología específica. Entonces, no es que puedan convivir o tal, es que la metodología Lean es una metodología de mejora de la calidad asistencial. Sí, y yo como complemento de esto que comentas, Bárbara, porque además creo que no son dos capas que viven separadas, es que el Lean tiene que integrarse en las herramientas de calidad que ya tenemos. Tenemos que hacer nuestras herramientas de calidad más potentes utilizando la personalización del Lean, pero no haciendo una vida en paralelo, es decir, que al final tienen que estar integradas en el mismo sistema, si no, pues que no lo entendería, si no. Aquí Marta nos pedía que si podíamos poner algún ejemplo, o sea, si alguno podéis decir, oye, de todo lo que he utilizado esta metodología en mi organización o en otros sitios, a mí me gustaría poner como ejemplo de gran impacto
este caso? No Mira, sé si sois capaces de... Yo más que un ejemplo, y pondré un ejemplo con el cual me siento muy, muy orgulloso de uno de los proyectos que trabajamos, pero sobre todo la evolución de los tipos de proyectos que hemos ido haciendo. Yo creo que esto también es interesante. Nosotros empezamos aplicando Lean hace ya muchos años, en el 2010, y sí que ha habido una evolución muy importante en la tipología de proyectos. Yo creo que es un tema de confianza en las herramientas, pero empezamos con proyectos en áreas no asistenciales, en almacenes, en circuitos no asistenciales. Pues sí, redujimos en un almacén el 50%. Es decir, además, en muchos de estos proyectos hemos ido aplicando el 50% de encontrar la ineficiencia y solucionarla. No en todos. Y hay proyectos que se pueden valorar como fracasos, es decir, no todos los proyectos son exitosos, pero los que hemos conseguido cerrar con éxito, hemos llegado en muchos casos a ese 50% de ineficiencia. Hemos reducido el 50% de superficie de algún almacén. Hemos reducido 50% de incidencias de medicación, de farmacia a plantas. Pero cada vez más los proyectos que se han ido implementando son circuitos, procesos asistenciales, donde hemos trabajado en la mejora del circuito de la unidad de mama, o hemos trabajado en el circuito de cirugía bariátrica. Así que cada vez más la confianza en las herramientas nos ha permitido entrar en procesos asistenciales, que ya me imagino que de primera entrar en un proceso asistencial pues daba mucho reparo. Es que el Lean no nos va a decir cómo tenemos que hacer la asistencia, no, si es que eso no lo vamos a decir, pero lo que sí que vamos a identificar es qué ineficiencia hay en cómo nos gestionamos esa asistencia. Y ese proyecto, que para mí ha sido muy, muy, muy valioso y muy reconfortante, hicimos el análisis, el USM, de todo el circuito del ictus. Y realmente teníamos un circuito del código ictus bastante mejorable, y pasamos a reducir el 50% de la puerta aguja. Es decir, el tiempo de ineficiencia del circuito era literalmente el 50%. Y ahora llevamos 2 o 3 años que tenemos un circuito de ictus, de código ictus, pues al 50% de lo que lo teníamos. A ver, yo en este aspecto sí que quería decir, bueno, yo no sabría elegirte un proyecto. Nosotros hemos tenido también proyectos muy transversales. Nosotros hemos empezado directamente con proyectos asistenciales porque era donde veíamos un poco el mayor impacto. Nosotros hemos tenido proyectos como el proceso quirúrgico, en el que hemos aumentado bastante, no me sé los datos exactos ahora mismo, pero hemos aumentado mucho los rendimientos de quirófano, hemos disminuido listas de espera, hemos disminuido, había suspensiones de cirugías que eran evitables y se ha disminuido mucho ese porcentaje de cirugías suspendidas. Hemos tenido muchos resultados. Luego tuvimos un proyecto que nació de un proyecto también de Lean del paciente urgente, que ha conseguido reducir en una cantidad bastante considerable el número de pacientes que están esperando en la urgencia para ingresar. Pensar en un hospital como el mío, con la complejidad que tiene, que había días que nos enfrentábamos a 40, 50, 60 pacientes a las 8 de la mañana ya pendientes de ingreso. Entonces, pues se trabajó con todas las plantas de hospitalización y al final son procesos tan transversales con tanto impacto y que al final se materializa fácilmente. Entonces, en ese proyecto, por ejemplo, pues se ha disminuido mucho los pacientes que están esperando ingreso porque se han adelantado las altas en las plantas, ¿no? Que a veces pues, los pacientes se quedan un poco por inercia o porque, bueno, pues por la ineficiencia del proceso. Luego, pues hemos tenido procesos también el de cáncer de mama, que también hemos trabajado en el que se han ajustado los tiempos de diagnóstico, se han optimizado un montón de herramientas y de consultas, se ha estandarizado mucho el proceso. Todo esto encima, además, en mitad de una acreditación europea. Entonces, bueno, son procesos, la mayoría con mucho impacto, pero es que aunque sean de servicio, como comentábamos antes, entonces, bueno, o de procesos más pequeños, más que de servicio, pues también tienen sus impactos y a lo mejor en disminución de listas de espera, pero el mayor impacto al final es la experiencia del paciente y la del profesional. Entonces, en la mayoría de los proyectos lo que vemos es que el profesional primero se siente escuchado, segundo es un poco el que establece la solución y luego es en el que día a día él nota su impacto y sus efectos. Pero, lo que es lo que quería decir, pero me he liado un poquito, lo que quería decir es que no siempre se tiene éxito. Entonces yo lo que quiero transmitir es a las organizaciones que empiezan a meterse en este mundillo de la metodología Lean es que
no pasa nada si en un proyecto no hay un impacto, si no hay éxito. Yo no he tenido éxito en todos los proyectos que hemos hecho en el hospital. Creo que puedo hablar porque nadie ha tenido éxito en el 100% de los proyectos, como tampoco tenemos éxito en el 100% de los sistemas ISO implementados o de los modelos FQMS que hacemos o de las Joint Commission que podemos incorporar en el hospital. Pero sí que se empiezan a ver el impacto, sobre todo, claro, para mí el mayor impacto de todos, si tengo que elegir, no es un proyecto, es generar cultura, nosotros hablamos por el hospital y nos damos cuenta de que el Lean está dentro del hospital, que el Lean forma parte de nuestro día a día, que esas 5S muchas veces, a mí me mandan fotos compañeros, mira, he aplicado 5S en mi sitio. Incluso, aunque parezca una tontería, en su propia mesa de trabajo, yo tengo fotos de mis compañeros con fotos de el antes y el después de su mesa de trabajo, de sus ordenadores. Entonces, al final, el mayor impacto, el mayor éxito es que esto cale en la organización y que la gente lo vea como su día a día. Yo, por poner un dato a esto que dices de que no el 100% de los proyectos no pueden tener éxito, nosotros evaluamos cada proyecto y al final sacamos una conclusión. Nosotros estamos en torno al entre el 75-80% de los proyectos cumplen los objetivos. Es decir, que tenemos un 20% de proyectos que no han cumplido sus objetivos. Pero, como tú dices, es imposible. Es decir, nuestras organizaciones son muy complejas, a veces propio culpa del abordaje del problema, a veces propio culpa de que la organización no está preparada, madura, suficiente para poder abordar ese problema. La casuística para tirar un proyecto a tierra en nuestras organizaciones es muy variada. Cualquier cosa puede tirar el proyecto a tierra. En cambio, que nos lo lleve al éxito no es tan fácil. Por lo tanto, ya conseguir un 75-80% yo lo considero, vamos, súper importante e interesante. Es decir, no, como tú dices, el primer proyecto puede ser tirado a tierra, pero no quiere decir que las herramientas no tengan sentido y no tengan valor y que al final nos ayuden a mejorar nuestras organizaciones. Muy bien, pues yo para terminar sí que quería comentar que está aquí las últimas preguntas, o más que preguntas son comentarios sobre la expectación que hay con la formación. Entonces no os quiero poner presión, no nos quiero poner. También me gustaría transmitir que es un proyecto complejo, o sea, y que lo queremos hacer pues como hemos hecho esta guía, que sea una cosa útil y que no sea una cosa compleja o tal. Entonces, pues eso ya también lleva su tiempo, su organización, que la sección, o sea, el grupo de trabajo de las dos secciones está con ello y que estamos planificando cuál es la mejor forma de abordarlo, y llegará, pero también que tengáis un poco de paciencia porque no es sencillo, ¿verdad? Y nada, bueno, pues yo creo que con esto solo me queda daros otra vez las gracias porque me ha parecido súper interesante y me parece que la guía estaba muy bien enfocada y me ha parecido súper interesante vuestras intervenciones de hoy. Y nada, bueno, pues solo agradeceros vuestro tiempo de nuevo y a todos los asistentes, a la gente que ha hecho preguntas y nada, pues os recordamos que el manual de bolsillo está disponible en la web y de la SECA y nada, pues muchas gracias y que tengáis buena tarde a todos. Gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias, Patricia.